Hola, bienvenidos al Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Mi nombre es Luis Yepe Cuadros y voy a estar a cargo del curso sobre resolución de conflictos sociales. Esta temática que vamos a abordar nosotros tiene que ver mucho con los ámbitos de cómo entender la conflictualidad social en el país propiamente y cómo comprender también cuáles son aquellas formas, modos, métodos que pueden ayudar a una situación de conflictualidad poder alcanzar una solución que pueda generar una estabilidad de paz social y justicia en el territorio. Ello tiene mucha relación con los objetivos de desarrollo sostenible y también vinculados con los ámbitos de los derechos humanos. Para esto va a ser muy importante recordar algunas temáticas que ustedes también previamente entenderán y conocerán vinculado con los ámbitos de los conflictos sociales de pueblos indígenas y derechos humanos, que eso será materia de un curso posterior o anterior. Pues bien, la temática es muy llamativa y antes de ello, nuevamente quiero hacer algunas referencias de quién habla. Soy licenciado en Derecho con mención sobresaliente y especializado en Derecho Internacional Público de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrados en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown y en la Academia Diplomática, y me desempeño como abogado en la Dirección de Seguridad y Defensa de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y profesor de esta casa de estudios desde el año 2015, en el cual venimos participando en los desarrollos que viene haciendo este centro para la formación superior de los participantes de las Fuerzas Armadas y también de operadores de justicia. Bien, en estas primeras líneas introductorias de esta primera parte, quiero explicar algo muy relevante. Como todos ustedes saben, el Perú ha vivido contextos en los cuales hemos tenido conflictos armados internos, situaciones en las cuales ha habido una conflictualidad armada, en los cuales debían responder a las órdenes y los principios rectores del derecho humanitario, pero también sin desconocer las directivas y reglas y principios de los derechos humanos. Somos un país que, de pasar a tener conflictos armados internos, hemos cambiado la situación de conflictualidad y hoy en día nos encontramos en una situación donde tenemos alrededor de cerca de 300 conflictos, pero que no son conflictos armados internos, sino que son conflictos sociales. Y esta situación de conflictualidad social es distinta a los conflictos armados que hemos tenido en el Perú. Me refiero hasta los años 80, no va a ir tan atrás, pero los conflictos armados internos no se rigen hoy por hoy por los mismos principios y reglas donde se busca dar solución a los conflictos sociales. Son dos tipos de situación de conflictualidad distinta. Mientras que los conflictos armados se rigen por las normas del derecho humanitario y por el artículo 3 común, no tiene nada que ver estas normas especiales del derecho humanitario con la temática de los conflictos sociales. Es aquí donde entra en tallar el derecho o el derecho internacional de los derechos humanos y no precisamente el derecho humanitario. Comentábamos de que tenemos cerca de 300 conflictos sociales y esta conflictualidad nos viene también a la mente determinar qué cosa comprendemos por conflicto social.
Y obviamente, conflicto social puede ser analizado de diversos ámbitos. Puede ser analizado o estudiado desde la perspectiva de la sociología, de la historia, del derecho, de los ámbitos desde las relaciones internacionales, desde la psicología, entre otras disciplinas científicas. Pero cada una de estas disciplinas científicas pretenderá dar una denominación o un concepto de cómo entender conflicto social. Para efectos de este curso avanzado, vamos a referirnos a cómo lo ha ido definiendo la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué? Porque en el Perú, la Defensoría del Pueblo, órgano autónomo estatal, tiene el mandato de hacer un monitoreo mensual sobre el índice de la conflictualidad en el país. Pero para hacer ese índice, recojo y considero interesante la definición que han sostenido durante mucho tiempo de cómo entender que es un conflicto social. Y la posición que tiene la Defensoría del Pueblo, no con ello, digamos que no existen otras definiciones, pero considero que para efecto de esta clase nos va a ayudar mucho en delimitar elementos. Y la definición que se mantiene es de que un conflicto social es una situación o un proceso complejo. Eso quiere decir que no es un contexto fácil, es un contexto complejo en el cual la sociedad por un lado, las empresas por otro y el Estado se encuentran totalmente en oposición frente a sus intereses o visiones. Y esta oposición de intereses o divergencia puede conllevar a situaciones de violencia. Generalmente, nosotros conocemos de los conflictos sociales no en su fase temprana, sino cuando ya existe la presencia de este último elemento de la definición, que puede conllevar una situación de violencia. Los casos de Bagua, entre otros, nos han dado lecciones en realidad de a qué punto pueden llegar los actores, la sociedad, las empresas y el Estado, cuando no se adecúan a aquellos mecanismos que puedan solucionar las diferencias por las conflictualidades que emergen. Y esta situación de por sí tienen incidencias en los derechos humanos. En este curso vamos a tratar propiamente sobre cuáles son aquellos mecanismos y modos o métodos para abordar una solución de conflicto social. Pero es interesante también reconocer de que los conflictos sociales de por sí hoy en día en el Perú se dan por cuestiones netamente ambientales, por cuestiones de propiedades ancestrales, como lo hemos reiterado también en un curso anterior, por cuestiones de minería, que tiene que ver con lo socioambiental, por cuestiones políticas, por cuestiones de género y de otro índole, que puede ser oposición respecto a los derechos que tienen las personas vulnerables y que cataloga toda una serie de sujetos o individuos. Obviamente que hay otras también categorías, digamos, de situaciones que ponen en oposición a estos actores. Y justamente quiero presentarles a ustedes en esta sesión, en esta parte virtual, cuáles son los objetivos que nos hemos trazado. Y los objetivos que nos hemos tratado son tres objetivos para poder comprender este contexto, las formas y los métodos de dar solución a los conflictos sociales. El primer objetivo que queremos y nos proponemos alcanzar es que podamos analizar el objeto del conflicto social.
sin entrar hacia un desarrollo amplio cuando tengamos nuestra clase presencial o nuestra clase virtual, donde tendré la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes, señores y señoras participantes, pues es importante comenzar con un primer punto de partida. ¿Cuál es el objeto propio del conflicto social? ¿Qué es el elemento central del conflicto social? Porque a partir de ello tenemos que diferenciar de otro tipo de situación que no necesariamente es un conflicto social. Diferenciar qué cosa es un conflicto social de qué cosa es un disturbio. Diferenciar qué es un conflicto social de qué cosa es un conflicto armado. Diferenciar un conflicto social de otro tipo de situaciones que ni siquiera llegan al umbral de una situación de violencia. Y justamente esto tiene que ver porque el conflicto social es una acción, es un proceso colectivo, no individual. El conflicto social aparece porque hay una acción, hay una conducta justamente colectiva, más no individual. Y es propiamente que este tema tenemos que abordarlo con detenimiento en la fase inicial de nuestra próxima sesión. El segundo objetivo que nos hemos planteado es que podamos nosotros identificar quiénes son aquellos actores y las problemáticas del conflicto social. Por actores, la definición que ha hecho la Defensoría del Pueblo ya nos da indicios de quiénes son estos actores. La sociedad, las empresas y el Estado. Quizás podamos entrar en divergencias si decir Estado, porque el Estado somos todos, o propiamente tendríamos que decir el gobierno. Y justamente el rol que tiene cada uno de estos actores en las fases y los procesos de dar solución o resolver la situación de conflictualidad, a fin de que no se llegue a situaciones de violencia que pueden poner en perjuicio derechos humanos. Sobre esta tratativa, sería interesante conocer las opiniones de ustedes y también las críticas que puedan tener respecto de ello. Un tercer punto que nos hemos tomado también, digamos, la pertinencia de poner en este curso es comprender las metodologías para la gestión de los conflictos. Y esto es ha sido una tarea ardua, tanto por la administración pública, porque entendemos que cuando hay un conflicto social, generalmente los mecanismos de solución o de resolución que se han puesto en práctica son los diálogos entre los representantes de los actores y la constitución de mesas de diálogo. Pero a ello también tenemos que agregar el factor de la prevención, que es otro método también de resolución, y también a ello agregar la fase, digamos, de conclusión, que vendría a ser la adopción de un acta o un entendimiento entre los actores que ponga fin a la situación que los pone en divergencia y por tanto lo que se evita es las situaciones de violencia. Respecto a este punto, nosotros en la clase haremos un análisis propiamente si estos métodos realmente siguen siendo eficaces o hay que pensar en otras alternativas. Porque valga verdades, tenemos cerca de 300 conflictos sociales, es algo que vengo reiterando, y esto nos da a entender de que hay algo que no está funcionando. Si nuestro propósito, si el propósito de los funcionarios y de la administración es que no hayan violaciones a derechos humanos
y que las garantías se puedan establecer a cada individuo y que ellos representan a un colectivo y que están en desacuerdo frente a diversas situaciones sobre cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, de género, ambientales, entre otros, entonces tenemos que decir aquí en este punto de que hay algo que no ha estado bien adecuado y por tanto en este punto también podríamos entrar en la crítica respecto a estos ámbitos. Como podrán ver, este es un tema que emana de bastante reflexión porque nos interesa desarrollar cuáles son aquellos mecanismos más apropiados en la resolución de conflictos. Y esto es de suma utilidad para cualquier funcionario de la administración estatal, sea un civil o sea de armas o policial, porque en cualquier situación uno puede estar en la posición de poder adoptar una solución ante este tipo de conflictualidad que distingue de otro tipo de situaciones. Las críticas siempre son buenas, pero toda crítica también considero que debe ir acompañada de respuestas o alternativas. Por tanto, va a haber acompañado a este material virtual unas lecturas que sugiero que las puedan revisar de manera que podamos compartir, intercambiar ideas y también reflexiones. Y el propósito principal de este curso es brindar los elementos para que ustedes conozcan o si ya los conocen, hacer justamente ese balance si es que los mecanismos que hemos estado empleando para la solución de conflictos, que son propiamente la negociación y las mesas de diálogo y los informes de prevención, hay que ver otras formas a fin de evitar que no hayan situaciones de violencia y por tanto efectos colaterales en la sociedad. Por tanto, con mucho gusto tendré la oportunidad de conocerlos y poder intercambiar ideas y experiencias en nuestra sesión virtual o presencial. Muchas gracias.